hablarles acerca de algo que había estado en mi corazón. Y voy a utilizar los últimos minutos que nos quedan aquí, porque yo siento que para este próximo año 2025, si tú estás enterado, si tú te enteras en las noticias y has visto las últimas noticias, pareciera que vamos de mal en peor, ¿no? Pareciera que cada día hay más oscuridad, pareciera que hay más violencia a nuestro alrededor. Hay días que se nos vienen para países como Venezuela, como este mismo país, en donde van a suceder muchas cosas. Sin embargo, yo quiero recordarte que nosotros no nos regimos por lo que pasa aquí en lo terrenal. Tú y yo somos conscientes del que reina en lo espiritual, es nuestro Señor, es Dios. Y Él es el que tiene el control. Y déjame te digo algo, spoiler alert, Él nunca pierde el control. Así que no importa qué pueda suceder a tu alrededor, lo que importa es que tú y yo podamos venir delante de Él y estar confiados en que estamos caminando bajo su voluntad. Porque ahí está otra cosa que les puedo decir el día de hoy. No solamente se trata de decir, gloria a Dios, qué bonito que se escucha eso. Se trata de también accionar nuestra fe. Y accionar nuestra fe se trata de nosotros estar alineados con las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Platicaba con alguien durante el año nuevo acerca de las diferentes iglesias que existen alrededor de nosotros. Y me hacía una pregunta, ¿cuál es la iglesia, la buena, la que deberíamos de ir? Yo le digo algo, hoy en día tenemos iglesias para todos los gustos, para todos los tamaños. Si usted quiere una iglesia que se mueve todo el día, ahí hay una iglesia. Si usted quiere una iglesia donde se quedan tiesitos así, ahí hay una iglesia. Gracias a Dios nosotros no somos así, ¿va? Si usted quiere una iglesia donde se abrazan, pues hay una iglesia así. Si usted quiere una iglesia donde se dan un beso, en la mejilla. También hay iglesias así. Si quiere una iglesia donde no le dan nada, pues también hay iglesias así. Pero les hago una pregunta. ¿Acaso todo eso sirve solamente para ver cuál me gusta más? ¿Tiene que ver con para qué sirve o para qué me gusta? La pregunta que uno debe hacerse es que la iglesia es un gusto o una necesidad. Si yo tengo un problema con los ojos, pues de nada me sirve tener un dentista que es muy buena onda, porque si él agarra el esmeril no me va a ayudar con mis ojos para nada. Al contrario, voy a quedar peor. Muchos de nosotros tenemos que llegar a un punto en este 2025 en donde tenemos que decidir cuál es la profundidad en la cual nosotros vamos a tener para necesitar, para anhelar, para desear a Dios en nuestras vidas. Les pongo un ejemplo. Si yo le digo que estoy muriéndome de sed, que tengo mucha sed, y de repente viene Pedro y me trae un agua de limón, y yo le digo, ay Pedro, pero ¿sabes qué? No me gusta el agua de limón. Entonces mucha sed no tiene el pastor. Pedro, ¿no tendrás una de Jamaica? Es que esa sí me gusta. Pero es que tengo mucha sed. Pero es que no se trata de lo que nos gusta, se trata de cubrir la necesidad que uno tiene. Y yo creo que en este 2025 tenemos que ser conscientes de la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Y una necesidad clave es el anhelo y el deseo de Dios en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestra familia. Aquí es donde tenemos que ser sinceros. No se trata, hermano, de qué tan bonito nos cubre la necesidad Dios. Se trata de si nos cumple la necesidad o no. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos pasamos toda nuestra vida en una iglesia simplemente porque es parte de la tradición. Pero si en esa iglesia no crecemos y no se cubren nuestras necesidades, en vano estamos ahí. Porque Dios no nos manda a calentar asientos. Algunos piensan que tienen el ministerio de calentar asientos. No me lo toquen porque ya hasta me acomodé. Pero hermano, Dios nos está retando en este 2025 a que vayamos a otro nivel. Y muchas veces tiene que ver con la necesidad que uno quiere suplir. Si tú estás cómodo en este próximo 2025, hay algo que está mal en ti. Porque Dios no nos manda a estar más cómodos. Dios nos manda a predicar su palabra. Nos manda a ser discípulos.
nos manda a bautizar, nos manda a ser agentes de cambio en medio de nuestra sociedad. Y ya que hemos iniciado este nuevo año, muchos de nosotros tal vez obtuvimos lo que necesitábamos, muchos obtuvimos lo que queríamos. Sin embargo, déjame decirte que para Dios no existen años o temporadas como nosotros las conocemos. No es que para Dios ya se acabó un año y ahora empieza otro y hay algo que va a pasar nuevo. No, Dios sigue siendo Dios a pesar de los años. No es que nosotros vamos a tener un Dios más pequeño o más grande este próximo año 2025. Te vuelvo a decir, tenemos tú y yo el mismo Dios. La pregunta es, ¿cuánto necesitamos de ese Dios en nuestras vidas? Cada inicio de año nos proponemos a cambiar hábitos, a perseguir sueños, metas. Y hoy simplemente quiero animarte a que este año prioricemos a Dios en nuestra vida. Prioricemos la palabra de Dios en nuestra vida. Prioricemos el ser llenos, el estar, el comunicarnos con Él, el estar completamente en una sintonía con Él. Porque déjame te digo algo, hermano, no es cuestión de gusto, es una necesidad. Es una necesidad. Mira, mi abuelo me contaba que antes tener una Biblia era todo un lujo, no todos podían tenerla. Hoy en día la puede encontrar de todos los tamaños, sabores, concordancias, le pueden tener tamaño grande para aquellos segatones. No había nadie, Pedro, no te viene. Y la pregunta no es cuál Biblia se adopta a mi gusto. La pregunta es, ¿cuál Biblia cubre mi necesidad? ¿Por qué te digo todo esto? Porque yo siento que en este año 2025 va a ser muy importante que en nuestra vida y en nuestra familia la palabra de Dios sea la que dicte cada una de nuestras decisiones, cada una de nuestras voluntades. Y me podrás decir, ay sí, pero ay pastor, eso ya es anticuado la Biblia. Ya tengo el teléfono, ya aquí ya tengo todo. Déjame te pregunto, ¿de qué te sirve tanta tecnología si ni siquiera la abres? Segunda de Timoteo 3, 16 a 17 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Cualquier cosa que vayas a hacer este año 2025, tienes que estar capacitado. Y la única manera de estar preparado y capacitado es leyendo la palabra del Señor. Porque esto, hermanos, es lo que nos ayuda en los llantos de alegría y en los llantos de tristeza. Su palabra es la que nos da esa paz que necesitamos. Y muchos de nosotros pasamos nuestra vida pensando que la Biblia es solamente un instrumento para que el pastor predique. Pero la Biblia, hermano, es para ti y para mí, no nada más para el líder o el que está a cargo de la iglesia. Es para todos. Y es algo que no entendían en Segunda de Crónicas capítulo 34. Quiero darte un relato y vamos a hacerlo un poco más corto de lo que tenía pensado. En Segunda de Crónicas 34 vamos a ver el relato de Josías, uno de esos reyes buenos del reino de Judá. Vemos aquí que él está tomando posesión del reino después de varios años en el cual el pueblo de Israel estaba cayendo en decadencia moral y espiritual. De hecho, había reinado la idolatría y la desobediencia a Dios durante todo este tiempo. Su reinado fue entre 640 y el 609 antes de Cristo. Y habían promovido antes de él la adoración a ídolos y prácticas paganas que estaban poco a poco alejando al pueblo de Dios de Dios.
Suena un poquito a lo que vivimos hoy en día, ¿no? En el cual todo nuestro alrededor nos dice, no, 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 si el bueno de la historia no es Dios, no, no, ese qué, no. Pareciera que todo lo que nos lleva en el día de hoy es alejarnos de Dios. Sin embargo, desde joven, Josías mostró un deseo de buscar a Dios y seguir sus caminos. A los 16 años comenzó a buscar al Dios de su padre David, y a los 20 inició reformas significativas para eliminar la idolatría y restaurar la adoración a Jehová. De hecho, ahí en 2 de Crónicas 34:8 nos dice que a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. De hecho, si usted lee ahí en 2 de Crónicas 34, del 14 al 18, nos van a relatar todo este caminar en el cual Josías estaba proponiéndose en su corazón poder cambiar el rumbo de su nación. De hecho, me gustaría leerte ahí 14 al 18. Después de que empezaron a restaurar el templo, versículo 14, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de eso, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Un libro. En el versículo 14, el libro de la ley. Me llama mucho la atención porque este libro estaba perdido. Deja tú, estaba perdido. Estaba perdido en el templo. A ver, ¿cómo? Había un libro el cual Dios había delegado a Moisés y estaba en el templo, pero nadie sabía dónde estaba. Yo me pregunto entonces, ¿cómo es que Josías, sin tener este libro de la ley, hacía lo correcto delante de Dios? Y aquí viene el primer punto que te quiero hablar el día de hoy. Josías, nos dice en los primeros versículos del capítulo 34, dice que él hacía de acuerdo a lo que hacía su padre David. Significa que para él lo que gobernaba dentro de él eran las tradiciones y las instrucciones que venían de generación en generación. Y es así como el pueblo empezó a aprender de generación en generación tradiciones y liturgias, pero no conocían lo que decía la palabra de Dios. Interesante, ¿no? Dependían de lo que otros les enseñaban. Me pregunto, ¿y si a alguno no le gustaban las enseñanzas y omitía alguna parte? De hecho, es probablemente lo que pasaba durante el reinado de esos reyes malos. Muchos de ellos ignoraban las leyes y las cosas que Dios había comentado en su palabra. Y para ellos era más importante hacerla a su conveniencia que seguir los estatutos y los decretos que Dios había marcado en su palabra. Una obediencia selectiva. Pero ¿cómo es posible que incluso los sacerdotes enseñaban la ley sin el libro de la ley? Suena ilógico, ¿verdad? Hermanos, no sabemos cuánto tiempo tenía el rollo perdido. Estamos hablando probablemente del Pentateuco o aparte del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Muchos eruditos piensan que era el libro de Deuteronomio, donde venían todas las bendiciones y maldiciones que Dios había puesto delante de su pueblo. Si lo aplicamos a nosotros, ¿no será que a veces se nos pierde un poco el mensaje del Señor por seguir nuestras tradiciones y liturgias? Porque tenemos la Biblia en mano, pero muchas veces no conocemos dónde está el mensaje. Sí, decimos Dios es bueno, Dios es grande, pero si alguien nos pregunta, ¿pero qué versículo dice? Ay, hermano, por ahí, entre Génesis y Apocalipsis.
¿Sabe por qué? Porque muchas veces dependemos más de lo que se nos predica los domingos a lo que estudiamos durante la semana. Dependemos de lo que escuchamos de nuestros líderes y pastores a lo que nosotros descubrimos leyendo la palabra del Señor. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Sabes por qué se nos pierde muchas veces? Porque no tenemos un lugar especial para su palabra. Me acordaba una historia. Dice que estaba un pastor en una cena y había llegado todo muy rico, lo habían atendido muy bien, había una familia, y el papá, la mamá, el hijo, una hija, hasta un perrito había ahí, todos estaban ahí disfrutando una linda velada. Y de repente el pastor, en medio de la velada, ya cuando iban a terminar, dice: me gustaría leer un versículo, pero mi Biblia la dejé en el auto, no la bajé. ¿Tienen ustedes una Biblia que me puedan prestar? Y entonces se vieron el papá y la mamá así como que una Biblia. Sí, teníamos una Biblia por aquí, y empezaron a buscar un lado. Espéreme, pastor, permítame. No, pues estaban en otro lado y empezaron, no están, no, pero yo me acuerdo que mi abuelita la había dejado aquí. No está aquí en este cajón. ¿Dónde lo vi? Ay, Señor, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y de repente el hijo mayor dice: papá, yo la tengo. Pásamela. Y se baja a la mesa y la saca de abajo de la silla y dice: aquí está. ¿Pero por qué estaba ahí? Es que pues para mantener la mesa estable para la silla, para la pata. Pero ¿cómo es eso? Es que, papá, tú siempre dices que es un buen fundamento la palabra del Señor. Podrá parecer un chiste, pero muchas veces es anécdota. Mira, uno no sabe ni dónde está la Biblia, o peor, no tienen una. Es más, la única Biblia que tienen fue la que le dieron en su boda. Esa blanca que dice nuestra boda, bien bonito, con diamantes. Eso sí, está bien bonita en la repisa de la abuela. Me pregunto si alguno la ha abierto alguna vez. ¿Por qué te digo todo esto? Porque es precisamente lo que pasaba en este versículo. Había una palabra del Señor, pero nadie sabía dónde estaba. Pero eso sí, pagamos la suscripción del Netflix, no, esa no se nos pierde. La cuenta ya la sabemos bien. Pagamos los biles de la casa, claro, el internet es importante pagarlo. Pero comprar una Biblia nueva, nada, eso puede esperar. ¿Para qué si ya tenemos el celular? También me dicen así. Hermano, cuando uno tiene el mensaje y no lo lee, o cuando lo lee y no lo aplica, entonces no te interesa. Cuando no te interesa algo, entonces no lo consultas, no lo buscas y se pierde. Te voy a decir por qué estaba perdido ese libro de la ley. Porque nadie se interesaba por él. Nadie se le prendió el foco y decir: ¿acaso algo quiere hacer Dios con nosotros? ¿Acaso Dios quiere que nosotros nos comportemos de cierta forma? No, porque no interesaba. No, tranquilo, con lo que ya nos dijo el pastor, ya con eso tenemos. Me da mucho interés en el versículo 14 que dice que al sacar el dinero, así dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote halló el libro. Significa que probablemente había un montón de oro y plata y joyas, y en eso que lo estaban sacando, porque el dinero sí es importante, ese sí sabían dónde estaba. De repente fue como que, caray, a ver, debajo de este billete de 100. Mira, ¿qué es esto? ¿Será que era más importante para ellos los recursos materiales? ¿Será que cuando nosotros decimos: es que hoy me toca trabajar, no puedo ir a la iglesia, es más importante lo que nosotros podamos sacar que lo que nosotros podamos recibir del Señor?
¿Será que muchas veces, hermano, tú y yo priorizamos lo que pasa en lo terrenal y nos olvidamos de lo que Dios quiere derramar en lo espiritual? Y está ahí el Señor dispuesto a derramar su lluvia de bendición. Y es que si tan solo me buscas, si tan solo llamas, ahí voy a estar. ¿Y qué pasa cuando no buscamos? ¿Qué pasa cuando no llamamos? Se pierde. Se pierde. Hay cosas que a veces hacemos por ignorancia, y sí, Josías de hecho reconoció que el pueblo estaba pecando por ignorancia, pero pecado sigue siendo pecado aun cuando sea por ignorancia. Quizás no vemos su efecto en ese momento, pero cuando Dios nos revela su voluntad y conocemos esa voluntad, algo tiene que cambiar en nuestras vidas. Así que, ¿qué hizo Josías? Mira, él podía haber hecho muchas cosas. Él podía haber dicho: ay, pero le seguimos con las enseñanzas de David, total, nos están yendo muy bien. Yo creo que Dios está a gusto con eso. Segunda de Crónicas 34, 19 al 28, dice así, 19 al 28. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micai, y a Safán, escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel. ¿Qué hizo Josías? Consultar a Jehová, consultar al Señor. En el momento que tú y yo nos encontramos con que algo tiene que cambiar en nuestras vidas, tenemos que correr a los pies del Señor. Y después dice más adelante: andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer. Ah, caray, mujer. Para esos que dicen que las mujeres no sirven en la iglesia. Mujer de Salum, hijo de Tikba, hijo de Arjaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: escucha esto, Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que estén escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Uy, no hubieran ido con ella, o sea, está muy feo eso. 26. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Y he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Hermano, Josías tenía mucha oportunidad de decir: si esto nos funciona, si esto sigue siendo bueno, entonces vamos a seguirle. Pero él decidió consultar a Jehová. Déjame te digo algo: cuando tú y yo consultamos a Dios, muchas veces la respuesta que obtengamos no va a ser lo que queremos, pero sí va a ser lo que necesitemos. Yo siento que muchas veces estamos tan preocupados por saber la respuesta, porque queremos obtener una respuesta positiva, una respuesta que se alinea a lo que nosotros queremos, que nos olvidamos que el Dios soberano es Él. No eres tú, no soy yo.
Versículo 26 dice: por cuanto oíste las palabras del rey. 5 cosas que hizo el rey, y con esto voy a terminar. 5 cosas que hizo el rey. Número 1, escuchó las palabras del libro. Hay que prestar oído para escuchar las palabras, porque nosotros podemos oír noticias, chismes, oímos de todo. ¿Cómo sé que oí algo? ¿Cómo sé que estoy escuchando? Porque lo puedo repetir. Y si no, pregúntele a su esposa cuando le está diciendo algo y te pregunta: ¿qué dije? Es que no estaba escuchando. Cuando tú oyes algo, la manera más fácil de saber si escuchaste es que lo puedes repetir. Pregúntame yo: ¿cuántos de ustedes saliendo del domingo de sermón pueden repetir lo que escucharon? Es complicado, porque es difícil repetir algo que solo escuchas una vez. Sin embargo, cuando uno estudia y escucha la palabra del Señor, esa palabra va con uno. No se queda en un auditorio como este, no se queda grabado en YouTube, se queda con uno. Y es que, pues la verdad, sí hay hermanos muy bendecidos que le pueden decir exactamente la formación del equipo de fútbol. ¿Sí o no, Pedro? Si ahorita yo le pregunto a algún hermano: a ver, la formación del equipo de su nación, no, hombre, me van a poner porteros, me van a poner hasta los suplentes, quién dirigió no sé cuánto. Pero si a él mismo le pregunto el nombre de los 12 apóstoles, ¿es el mismo número? Son 12 con el árbitro si eres del América. Pero es que a veces la palabra del Señor entra por un oído y sale por el otro, ¿va? ¿Sabe por qué? Porque no lo repetimos. Porque una vez lo escuchamos en la escuelita dominical y con esa vez pensamos que ya lo hicimos. Cuando Dios nos está retando a vivir su palabra, a vivir su palabra, a repetir su palabra. Ay, Señor. Número 2. Y tu corazón se conmovió, te humillaste delante de Dios al oír. Una vez que escuchamos, nuestro corazón tiene que ser movido, tiene que ser conmovido. El oír es una capacidad, el conmoverse y humillarse es una voluntad. El oír es una capacidad, todos podemos escuchar, pero el ser movido tiene que ver con mi voluntad. Vivimos en un mundo donde las cosas alrededor pareciera que ya no nos afectan. Vivimos, muchas veces he dado este ejemplo, en la época en la cual las redes sociales nos han quitado sensibilidad de las cosas a nuestro alrededor. Porque podemos estar viendo nuestro Facebook y de repente vemos una noticia buena. ¡Ay, qué bueno! Mira, van a tener un hijo. Like. Siguiente. ¡Ay, bombardearon no sé dónde! Tristeza. ¡Ay, pero a este, mira, le salió un nuevo trabajo! Like. Y pareciera que nuestro mundo va en unas emociones que suben y bajan y suben y bajan. Y es fácil perder sensibilidad a lo que nos pasa a nuestro alrededor. Pero cuando Dios nos habla, algo tiene que suceder en nuestro interior. Cuando escuchamos una palabra, no solamente se trata de guardarla, atesorar nuestro corazón y irnos al día siguiente contentos. Se trata de activar nuestra fe. Se trata de tomarlo como algo que Dios quiere que nosotros hagamos y no solamente escuchemos. No solamente oír, sino que llegue a nuestro corazón. Y para eso tenemos que abrir nuestro corazón. Y hermano, para poder escuchar la palabra de Dios, uno tiene que ir a donde se predica la palabra de Dios. Porque si tú me estás viendo ahí en la casa, ya sé que ahí estaba lloviendo, ¿verdad?
ni modo, me quedo en mi casa. Pero tú no puedes decir, no necesito ir a la iglesia, total, me alimento aquí. Humíllate mejor. Tal vez lo que necesitas es humillar tu voluntad, porque en medio de las alabanzas de su pueblo, porque donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. Aquí está Él. Aquí está Él. Aquí está Él. Mira, gracias por venir a pesar de que había tormenta y que la lluvia, que no sé qué. Me encanta porque veía al hermano Mario, no sé si está aquí, no sé si está afuera, pero el hermano Mario andaba con el paraguas y persona que veía en la lluvia se aventaba por el paraguas y se lo traía para acá. Y ni bien llegaba otro y ahí iba. Hermano, qué bonito es que tengamos el interés por vernos aquí en este lugar. Qué bonito es que exista un lugar como este, diseñado para que tú puedas escuchar al Señor, pero también activar tu fe, pero también servir con humildad. Yo decía, ay, que no se resbale el hermano Mario, porque si no nos va a poner una demanda o algo. Número 3, versículo 27. Te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Rasgar nuestros vestidos significa una manifestación de indignación, una tristeza profunda. De hecho, era un símbolo de luto. Cuando una persona perdía un familiar en ese entonces, rasgaba sus vestiduras en señal de luto. Sin importar cuánto costaban, en dónde estaban, ellos lo hacían como una señal de una gran pérdida. Dios quiere que nosotros vivamos esta palabra, la sintamos. Y cuando hay algo mal en mi corazón o en mi familia o el que está a mi alrededor, nosotros podamos rasgar nuestro corazón y dejar que sea Él el que tome posesión de nuestras vidas. ¿Sabes? Hay gente que llora más la muerte de un perrito en su casa que la falta de Dios en su vida. Hay personas que pueden llorar 3 meses porque se le murió una mascota y está bien, no pasa nada, es un dolor, pero que no se acuerdan de leer la Biblia por 3 meses y está bien. Tiene que haber una prioridad, un balance. Yo no puedo vivir lo que predico solamente los domingos, lo tengo que hacer todo el tiempo. Yo no puedo vivir lo que predico cuando me vaya bien solamente. Uy, nunca lo viviría. Lo tengo que hacer todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios habla es duro y me llega al corazón. Y aunque pueda traer un dolor, un llanto, una desesperación, yo conozco que Dios es el mismo que me puede recoger mis lágrimas y me puede amar y me puede levantar. Pero no voy a saber esto si no leo la Biblia. Porque, hermano, está muy bonita la canción, de hecho la cantó muy lindo Giselle, muy bonita la canción, pero si tú no sabes a qué se refiere esa canción, se va a quedar como una anécdota más. Si tú no sabes lo que significa eso, es porque no lo vives. Es porque no lo repites. No te quedes solamente con lo que decimos aquí. Vívelo, léelo. Segunda de Crónicas 34, 29 al 31. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, y desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oído de todos, de ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Versículo 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante del Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos. ¿Qué hizo Josías? Hizo un pacto con el Señor. Se prometió consigo mismo y dijo: yo voy a donde Dios va. Y podré decir: no seas fanático, hermano, es que todos somos fanáticos. A ver, hermano, yo soy fanático.
de comer 3 veces al día. Ay, no seas fanático con 1 vez a la semana. No. Yo puedo ser muy trabajador, pero como quiera tengo que dormir. ¿Se da cuenta cómo muchas personas piensan que comer, dormir, trabajar es algo importante? Pero nadie les dice a ellos: ay, no te limites, tranquilo, no lo hagas todo el tiempo. Me pregunto si de la misma forma vivimos nuestra manera de caminar con Dios. Me pregunto si es tan importante como comer, como dormir, como tomar alimentos, tomar bebida en nuestro cuerpo. Me pregunto si es una necesidad o solamente es un gusto más. La gente no tiene que estar de acuerdo contigo. Yo estoy seguro que muchas personas escuchaban esto de Josías y decía: ¿por qué lo tengo que hacer si yo estoy muy bien? Porque no se trata de lo que nos gusta, se trata de lo que dice la palabra del Señor. Ay, me estoy saltando mucho. ¿Sabes por qué? Porque si yo me propongo seguir al Señor, atrás yo sé que vienen mis hijos viendo todo lo que yo haga. Y si yo me propongo servirle, orar, alabar, levantar mis manos, Él va a hacer exactamente lo que yo hago. Porque no se trata solamente de nosotros, se trata de los que vienen atrás de nosotros. Diría mi abuelo: el chango chico hace lo que el chango grande. Y me lo decía a mí, y yo decía: abuelo, es que sí estoy peludo, sí es cierto. Porque no es cuánto arrastro a mis hijos al evangelio, se trata de lo que ellos ven. Porque entre más lo ven, más lo repiten. Porque entre más lo escuchan, más lo repiten. Por último, número 5, versículo 31. Con todo el corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto. Una cosa es hacer algo y otra cosa es hacerlo con todo el corazón. Una cosa es levantarse en las mañanas porque tengo que ir al trabajo y si no me van a correr. Y otra cosa es levantarte porque estás agradecido porque Dios te dio un trabajo. Y los que no tienen trabajo pueden atestiguar esto. No hay nada más difícil que sentirte desprotegido por no tener un recurso. Porque no se trata solamente de hacerlo por hacer, se trata de hacerlo con todo tu corazón y con toda tu alma. No se trata de dar mi ofrenda, mis diezmos solamente porque si no, a ver qué van a decir de mí. Ay, es que están viendo esos sugieres, nomás se la dedican viendo a ver qué doy en mi sobre o no. No, se trata porque lo das con amor, lo das con gratitud, lo das alegremente, lo das porque es un privilegio. Así que para cerrar, un pacto en la Biblia es un acuerdo divino que establece una relación y compromiso entre Dios y su pueblo. Josías se dio cuenta de que estaban haciendo las cosas mal y para él necesitaban un cambio. Así que él pactó con el Señor y le dijo, como dice en el versículo 31, estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos. Es a donde quiero llegar el día de hoy. Hermano, en este 2025, tú y yo tenemos que hacer un pacto con el Señor. Un pacto en el cual nosotros estamos dispuestos a decirle, Señor, quiero seguir tus mandamientos, quiero seguirte a ti, quiero seguir en pos de ti. Pero de nada sirve solamente decirlo y no vivirlo. Necesitamos ponernos, cada uno de nosotros, en nuestra mente que nuestra prioridad tiene que ser Cristo en este 2025. ¿Cómo? Con cómo invertimos nuestro tiempo,
con cuántas veces nosotros venimos a la iglesia, no para llenar un lugar, sino también para ser parte del cuerpo de Cristo, para servir, para asistir a los grupos, a las diferentes convocaciones que se hacen en este lugar. Que prioricemos cada día, cada domingo, el asistir gozosos, el asistir a pesar de la lluvia, a pesar de las tormentas, a pesar de todo, porque sabemos que no venimos solamente a escuchar música bonita, venimos a ver al Señor de señores y al Rey de reyes. Tenemos que llamar al pueblo y decir que es importante obedecer al Señor. Tenemos que juntar a nuestra familia y decirle: familia, en este año vamos a ponernos un reto. Vamos a leer más la Biblia. Vamos a orar más a Dios. Vamos a asistir más a las reuniones. Vamos a comprometernos con el Señor. Porque cuando lo hacemos, entonces el Señor ve nuestro corazón. Y como les leía hace un momento, el pacto que nosotros hacemos con Él, Él también lo hace con nosotros. ¿Y qué nos promete Él? Nos promete paz en medio de la angustia. Nos promete gozo en medio de la tribulación. Nos promete dirigir nuestros pasos, aun cuando no sabemos hacia dónde ir. No importa lo que haga la sociedad, haga usted un pacto de fidelidad con Dios y Dios va a recompensar ese pacto. Joel capítulo 2, 12 y 13, con esto ya termino. Ya dije como 3 veces. Ya soy pastor ya. Por eso dice el Señor: vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense ¿con qué? ¿Con qué? Con ayuno, llanto y luto. Hablando del ayuno, paréntesis. Ustedes en su boletín del día de hoy recibieron esta pequeña guía. Bueno, ni tan pequeña porque son como 20 páginas. Hermano, reto número 2. Reto número 1, lea la Biblia y si no tiene, cómprese una Biblia. Es más, reto número 1, cómprese una Biblia nueva en este año. No importa cómo es, pero cómpresela. Reto número 2, ayunemos, oremos. En esta guía que hemos cuidadosamente organizado para ustedes, van a encontrar diferentes consideraciones prácticas, diferentes preguntas y respuestas prácticas acerca del ayuno. Van a encontrar ejemplos sobre el ayuno, van a encontrar un pequeño diagrama de por qué ayunamos, por qué lo hacemos, y también al final van a encontrar una guía de oración diaria para todo este mes de enero. Vamos a pedirle que usted se suma a esta iniciativa de ayuno y oración por nuestra nación, por esta iglesia. Quedó bien ahí. Versículo 13: no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Hermano, tú y yo tenemos un Dios bueno. Vamos a ponernos sobre nuestros pies el día de hoy. Ahí donde estás. Mira, me estoy dando cuenta que el día número 5 de la guía de oración diaria, o sea, el que nos toca el día de hoy, tiene que ver con sabiduría y discernimiento. Qué hermoso que tú y yo podamos orar para que su palabra sea la que nos guíe y nos dé sabiduría y discernimiento para este año 2025. Hermano, la palabra de hoy es muy sencilla. Tenemos que nosotros estar conscientes de la importancia de poner a Dios primero en este año. Y poner a Dios primero tiene que ver con lo que hago, con lo que digo, con lo que pienso, con lo que escucho. Poner a Dios primero tiene que ver con este libro en tu vida. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? Vamos a terminar con una oración.
Y ahí donde estás me gustaría que cerraras tus ojos. Y vamos a pedirle a Dios por este discernimiento y esta sabiduría. Señor, en esta tarde, Padre Santo, ponemos delante de ti esta palabra. Que puedas tú sellarla dentro de nosotros y que podamos encontrar sabiduría y discernimiento en medio de este año 2025. Oro, Señor, para que tú puedas tomar nuestras vidas y nos puedas llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Sella este libro en nuestras vidas y que podamos ponerte a ti, Señor, en el primer lugar de nuestros corazones. En el nombre del Señor oramos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor.